Bienvenidos a este pequeño video tutorial de HTML, CSS y un poco de JavaScript, donde vamos a implementar o desarrollar lo que estamos viendo en pantalla. Vemos una pequeña animación del texto que sobresale aparentemente de la imagen. Y vamos a ver cómo lograrlo utilizando keyframes y un poco de JavaScript. Pero además vamos a ver este mismo efecto de forma responsiva. Vayamos entonces al código. Bien, como estamos viendo, pues yo tengo un documento HTML en el cual ya tenemos cierto código avanzado, como por ejemplo la inclusión de fuentes, en este caso Roboto, desde Google, la CDN de Google, en cuanto a fuentes o fonts. Y luego tengo un pequeño HTML donde estoy colocando 3 cards dentro de un contenedor que se llama cards. Además también tengo en una carpeta img las imágenes que vamos a utilizar para nuestro proyecto. Entonces, partiendo de esto, voy a continuar con cada card. Aquí, bueno, a ver, vamos a tratarlo de hacer un poco más rápido y para ello voy a remarcar este y me voy a dirigir exactamente acá. Los 3 cards van a tener un contenido. Los voy a colocar dentro de texto. Además van a tener un h3, entonces aquí le voy a colocar h3 y van a tener un nombre. En este caso vamos a colocarle México, y además también van a tener un párrafo o un eslogan. Este eslogan hace referencia a su eslogan turístico. No sé qué tan actualizado esté, pero en fin. Bien, ahora sí diversificamos. En este caso es Colombia, el segundo, y que tiene una frase de Colombia es realismo mágico. El siguiente país y último es Argentina para nuestro ejemplo. Y además su frase es late a tu ritmo. Ok, ya tenemos nuestro HTML, los 3 cards. Si vamos a visualizarlos, pues vamos a ver. Algo muy importante aquí es que cada card debe estar identificado. Entonces, para hacer ello vamos a hacerlo de la manera más simple. Y les voy a colocar card, en este caso 1. Entonces el siguiente va a ser card 2 y card 3. Ahora, de la misma manera también, para poder afectar cada texto de cada card, pues también tengo que identificarlo. Al menos en este ejemplo lo vamos a hacer de esa manera, donde le voy a colocar texto y card, texto card 2 y texto card 3. Bien, ahora sí, empecemos entonces a trabajar con los estilos. Lo primero que necesitamos aquí es hacer un reset de algunos atributos, como por ejemplo en el body vamos a indicarle lo siguiente: tiene un margin de 0 y que además ocupe la fuente para todos, font family, que sea robot, sans serio. Lo siguiente es afectar a los cards. Entonces para los cards vamos a utilizar flex. Lo vamos a dejar en el background, pero sí el display va a ser, pues como les decía, flex. Además que esté centrado en justify content center. Y también, bueno, completamente centrado. Para eso utilizamos align center verticalmente. Esto para que se centre, bien saben, y que además esté separado un poco. Entonces le vamos a dar un gap de 16 px. ¿Ya? Lo siguiente es trabajar con los cards en sí.
Aquí le vamos a dar un ancho, por default le va a ser de 300 y un alto de 250. Además que tengo un borde redondeando y vamos a colocar 16 px. A partir de aquí lo que vamos a hacer es acceder a cada card y le vamos a asignar una propiedad. Lo podemos hacer mediante su propio ID o también utilizando lo siguiente: .card y nChild, donde vamos a indicar el número exacto al cual queremos acceder. Entonces en este caso pues puede ser un background URL. Recuerden que tenemos una carpeta img donde tenemos en este caso México. Ayudándonos de el copy y paste, pues vamos a hacer lo mismo para, con pequeñas diferencias. En este caso me parece que es Colombia, y finalmente lo vamos a hacer para Argentina. Además necesitamos que tenga la siguiente propiedad, que casi ocupe el alto. Entonces para eso tenemos background size, me parece que es, a ver, cover. Así es. Entonces vamos a ayudarnos de eso. Depende, ustedes pueden usar container o tener las imágenes exactas, ¿no? Con el tamaño exacto. Yo no las tengo con el tamaño exacto, o un tamaño uniforme, mejor dicho. Es por eso que estoy utilizando cover en este caso. Lo siguiente que necesitamos es ya trabajar con el texto. Para eso pues simplemente yo voy a ingresar a texto y lo que voy a darle es pues un background. Este background pues va a ser white, como estamos viendo. Vamos a darle un border radius de 10 nada más pequeño. Además pues le vamos a dar un padding, a ver, un padding de 5px a 10px, a ver. Así es. También vamos a dar un margin. Este margin pues a ver cuánto podría ser, 0 de altura px, pero 10 a cada lado. Ya está mucho mejor. Ahora necesito que esté en la parte de abajo, entonces vamos a darle un botón de menos, a ver, 75%. Pero para que esto funcione tiene que ser relativo, me refiero a la posición. Entonces position relative, ahí está, mucho mejor. Pues también puede darle un box shadow y vamos a darle una transición. Hasta este punto yo necesito que esto también sea responsivo. Entonces para eso vamos a utilizar una media, dos media queries, y vamos a colocarlo así. Que va a ir aquí pues un container, o en este caso es un card, ¿verdad? Cards, voy a cambiar la dirección, flex direction, column, y una altura pues que sea en este caso out. Estamos modificando la altura, pero además necesitamos que cada card esté espaciado. Entonces punto card, y aquí le voy a colocar un margin, a ver, top o bottom. Me parece que para los dos. Entonces margin top vamos a colocar de 50px y margin bottom de 50px. Perfecto, ya está distribuido. En todo caso ya están los tres. Si ampliamos un poco nuestra pantalla pues vamos a tener esto de acá. Bien, ahora lo que necesito es darle esa animación. ¿Cómo es que damos esa animación? Podemos utilizar over, pero para ello es un poco complicado hacer una secuencia de animaciones, porque para eso se utiliza transiciones, y las transiciones solamente son lineales generalmente. Entonces en este caso vamos a utilizar un poco de JavaScript y también vamos a utilizar los keyframes. Entonces lo que voy a definir acá van a ser los keyframes. De una vez los vamos a hacer aquí exactamente.
y el primer keyframe va a ser de entrada. Entonces aquí le coloco keyframes y va a ser simplemente int, así vamos a llamar. ¿Qué vamos a efectuar aquí? Pues lo siguiente. Cuando estemos en el 0%, cuando estemos en el 50% y cuando estemos en el 100%. Entonces aquí 100 y 50%. También vamos a trabajar con opacity, es decir, necesitamos que nuestro texto pues sea no sea visible. Entonces para eso utilizamos opacity en 0. Podríamos utilizar display block o none, pero eso me parece que no nos permite animar. Bien, aquí ¿qué vamos a hacer? Pues lo que necesitamos es afirmar que opacity va a estar en 0. ¿Dónde vamos a modificarlo? Pues a ver, aquí opacity debe estar en 1. Acá opacity vamos a colocarle en 1 también. Colocamos animación. Voy a borrar todo esto. Y le pusimos int. Es un AC out. Y vamos a hacer que demore pues un segundo. Entonces, como han visto, se ha ejecutado una sola vez. Aquí podemos hacerle por forward, que se quede allí la animación. Ahí está. Entonces, si actualizo esto, como ven, ya se queda allí. Eso es lo que hace esto. Ahora lo que necesitamos aquí es manipular, digamos que la posición, o sea, es decir, trasladar un poco en el eje Y, es decir, la altura, el texto. Y eso lo vamos a hacer utilizando transform o translate, en este caso translate y al inicio pues vamos a colocar en 0px. Bien, ahora ¿qué pasa cuando esté en 50%? Pues allí vamos a colocarle que esté en menos 60px, es decir, que suba para arriba. Y cuando ya se haya completado el 100% necesitamos que baje un poco, entonces vamos a colocar 10px y ya prácticamente tenemos nuestra animación que queríamos. Si yo actualizo esto, ya está. Aquí le vamos a dar un box shadow, si podemos, yo creo que sí, 0, 0 y acá 10px, vamos a colocarle black. Este black está demasiado, entonces vamos a ver si podemos 20, pero además está demasiado fuerte, me parece. Vamos a colocarle allí aproximadamente, está mucho mejor. Esto ya lo pueden graduar ustedes. Yo lo voy a dejar allí y pues ya está prácticamente, pero se queda allí. ¿Y cómo podemos hacer, digamos, la manipulación para que cada vez que pase el mouse encima se ejecute la animación como estamos viendo, pero que al excluir o sacar el mouse y colocarlo afuera, pues regrese con esa misma animación pero en reversa? Una forma sencilla de hacerlo es utilizando los mismos keyframes pero de manera inversa. Entonces yo lo voy a hacer así, copio, pero aquí le doy out, salida, e invierto los atributos. En este caso coloco los atributos de forma invertida del 0 al 100 y del 100 al 100. Claro, del 100 al 0. Es un poco confuso, pero simplemente estoy invirtiendo los atributos. Obviamente esos atributos no pueden ser llamados porque aquí solamente se puede ejecutar esta animación. Y esta se está ejecutando cada vez que se carga la página, se podría decir. No nos conviene entonces esta animación aquí, pero estas animaciones que están, la definición de estas animaciones están bien. Lo que nos falta es utilizar un poco de interacción de parte del mouse. Entonces muchos me dirán, puedes utilizar over, pero ¿qué pasa si queremos, si se detecta el mouse afuera? Eso no es un poco complicado a realizarlo. Entonces una forma sencilla es utilizando JavaScript.
Entonces para esto nos vamos a ir acá a la parte inferior y vamos a colocar nuestro JavaScript. Para esto nosotros hemos definido, como ven, una clase card, que todos los tres divs la tienen, pero además está identificado de una forma única con car1, car2, car3. Entonces esto nos va a ayudar bastante para poder utilizar sus IDs y obtener el efecto que necesitamos. Para esto yo voy a definir pues una variable let y le voy a colocar cards. Simplemente accedemos a document y necesito ubicar todos los cards o los elementos que tengan la clase card. Luego vamos a recorrer, entonces cards.forEach, vamos a colocarle. Aquí le voy a enviar simplemente, voy a almacenar la información de cada card, se podría decir, de cada elemento en card. Ahora yo necesito pues identificar, para este caso, el ID de cada card. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a utilizar en una variable card, va a ser igual a document.getElementById, y la forma de acceder es mediante card.id. Probablemente acá existe una confusión porque estamos utilizando card, pero aquí estamos redefiniendo card. Entonces para diferenciarlo yo voy a colocarlo simplemente un subguión. Con esto ya obtenemos de alguna manera ese elemento para poderlo utilizar. Entonces a partir de aquí yo puedo asignar un listeners. Simplemente vamos a colocar add event listeners y le voy a asignar pues el evento, en este caso mouse over. Creamos la función en la cual necesitamos que sea afectado. Para esto pues yo coloco un var id. Esto se trata de ya el texto, entonces acá texto id, mejor para diferenciarlo. Este texto id lo vamos a capturar de esta manera. Simplemente ya sabemos que tenemos que todos inicializan con texto, y el card viene a ser el id del card. Entonces aquí voy a colocarle texto y le voy a incrementar el id del card. Entonces .id. Como bien saben, el id del card es car3, car2 y car1. Entonces lo que estoy haciendo es concatenando el texto con car1, car2, car3 para cada uno. A partir de aquí entonces yo ya puedo de alguna manera convertirlo en un id. Entonces para esto pues vamos a colocarle aquí una variable let y texto igual a document.getElementById y le vamos a colocar pues aquí bueno, entre paréntesis texto id, de esta manera. ¿Para qué hago esto? Para poderle asignar la animación con el over. Entonces es aquí donde yo recién utilizo la animación. Entonces mejor para diferenciar, para que ustedes también se den cuenta, vamos a hacer de esta manera. Accedo a texto style y le voy a asignar la animación dinámicamente, donde voy a utilizar estas comillas especiales. Y pues lo que teníamos aquí, es decir, se asignaba cada vez que se creaba el documento, pues ahora lo vamos a hacer que lo asigna JavaScript mediante un evento, que en este caso es el over. Parece que esto está de más. Efectivamente. Bien, ya funciona para nuestros cards. Pero si nos fijamos, pues debemos hacer lo mismo para mouse out. Y lo colocamos aquí.